¿Había más personas aparte de Adán y Eva? Estas son algunas de las preguntas que surgen al leer la Biblia y su relato sobre el origen de la humanidad. En este vídeo, intentaremos responder a estas interrogantes basándonos en las enseñanzas bíblicas y la lógica. Según la Biblia, Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y le dio vida soplando en su nariz. Luego, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y tomó una de sus costillas para formar a la primera mujer, Eva. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, Génesis 1 y 28. Esto significa que Dios les dio la capacidad de tener hijos y poblar el mundo con sus descendientes. La Biblia nos dice que todos los seres humanos provienen de Adán y Eva y que ellos fueron los primeros y únicos padres de la humanidad. No hay evidencia bíblica de que hubiera otra raza de seres humanos aparte de ellos, ni antes ni después. La Biblia afirma, Dios, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, Hechos 5 y 26. Esto quiere decir que todos los seres humanos somos hermanos y compartimos el mismo origen y el mismo Creador. Entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? La respuesta es sencilla, su hermana. Sí, has oído bien, su hermana. Todos los hijos de Adán y Eva se casaron entre sí, con sus hermanos y hermanas. Aunque esto nos puede parecer extraño o repugnante hoy en día, en aquel entonces era la única manera de cumplir el mandato de Dios de fructificar y multiplicar. Además, en aquel tiempo no existía ninguna ley que prohibiera el matrimonio entre parientes cercanos, ni había riesgo genético, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto y sin mutaciones. La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, además de Caín y Abel. En Génesis 5:4 leemos que los días de Adán después de engendrar a Set fueron 800 años, y tuvo más hijos e hijas. Así, podemos deducir que Adán y Eva tuvieron al menos 9 hijos, y posiblemente muchos más. Entre ellos, Caín encontró a su esposa y con ella tuvo un hijo llamado Enoc, al que dio el nombre de una ciudad que construyó, Génesis 4 y 17. De esta manera, se explica la descendencia de Adán y Eva y se destruye la teoría de que hubiera otra raza de seres humanos aparte de ellos. Todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, por lo tanto, somos una sola familia. Esto tiene implicaciones muy importantes para nuestra vida, ya que nos recuerda que todos somos iguales ante Dios y que todos necesitamos de su gracia y salvación. Hasta ahora, sabemos que todos los seres humanos provenimos de una sola raza, la de Adán y Eva, y que ellos tuvieron muchos hijos e hijas, entre los que se encontraba la esposa de Caín. También vimos cómo en aquel tiempo no había ninguna prohibición ni problema en casarse entre hermanos y hermanas, ya que era la única manera de cumplir el mandato de Dios de fructificar y multiplicar. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo se desarrolló la descendencia de Adán y Eva? ¿Cuándo y por qué se prohibió el incesto? La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones mencionados por su nombre, Caín y Abel. Caín fue el primer asesino de la historia al matar a su hermano Abel por celos y enojo. Dios castigó a Caín y lo hizo vagar por la tierra, lejos de su presencia. Caín se fue a vivir al país de Nod, al oriente de Edén, y allí se casó con su hermana y tuvo un hijo llamado Enoc. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. De Caín descendieron muchos hombres malvados, como Lamec, que fue el primer polígamo y el segundo asesino de la historia, Génesis 4 y 24. Por su parte, Abel fue el primer mártir de la historia al morir por su fe y obediencia a Dios. Dios aceptó su ofrenda pero rechazó la de Caín, porque Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció lo que le sobraba de su cosecha. La descendencia de Abel y el origen de las leyes sobre el incesto. Abel fue un hombre justo, recompensado por Dios con la vida eterna. Aunque la Biblia no menciona descendencia de Abel, podemos suponer que tuvo hijos antes de morir, ya que Hebreos 11 y 13 dice que todos murieron en fe. Tras la muerte de Abel a manos de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, cuyo nombre significa, puesto o designado, y fue escogido por Dios para continuar la línea de los justos. De la línea de Set descendió Noé,
quien se salvó del diluvio junto con su familia. Estad atento al canal porque próximamente profundizaremos en este tema. De Noé descendieron Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel, y de Jacob descendió José, el esposo terrenal de María, madre de Jesús, el Salvador del mundo. Génesis 4 y 25 a 5 y 32, Mateo 1, 1, 16. Aunque la Biblia no nos da los nombres de todos los hijos de Adán y Eva, se estima que pudieron haber tenido más de 50 hijos y 2,000 nietos. Estos descendientes se casaron entre sí y poblaron la tierra, formando las primeras familias, tribus y naciones. En aquel tiempo, no existían leyes contra el incesto, y no había riesgo genético, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto. Con el tiempo, el pecado y la maldad se extendieron, deteriorando el ADN humano y causando mutaciones. Para proteger a la humanidad, Dios estableció leyes contra el incesto en Levítico 18, prohibiendo las relaciones sexuales y matrimonios entre parientes cercanos para preservar la salud y la santidad del pueblo. Por ejemplo, Abraham se casó con su media hermana Sara antes de que estas leyes existieran, por lo que no fue considerado incesto. Isaac, hijo de Abraham, se casó con su prima Rebeca, lo cual tampoco fue prohibido por las leyes de Levítico. Estas leyes se dieron para preservar la pureza de la línea mesiánica de la cual nacería Jesús, el Salvador del mundo. Siguen vigentes hoy y forman la base de la moral sexual cristiana. La historia de Isaac y Jacob. Dios bendijo a Isaac y Rebeca con dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob se casó con sus primas, Lea y Raquel, lo cual no se consideraba incesto en ese tiempo. Aunque Jacob también se casó con dos hermanas, práctica que hoy se considera poligamia, en aquel entonces era una costumbre aceptada aunque no aprobada por Dios. Dios bendijo a Jacob y sus esposas, dándoles 12 hijos que se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel. Emem, por otro lado, se casó con su tía Jocabed, lo que sí fue considerado incesto según las leyes de Levítico. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos y les dio a Moisés, el libertador de Israel. Lot tuvo relaciones sexuales con sus hijas, acción condenada por la Biblia, motivada por la desesperación e ignorancia de sus hijas tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. De estas uniones nacieron dos pueblos enemigos de Israel, Moab y Amón. Judá tuvo relaciones con su nuera Tamar en un acto de engaño y venganza, ya que Judá no cumplió con la ley del levirato. Dios no aprobó esta conducta, pero tuvo misericordia de Tamar, dándole dos hijos, Fares y Zara, de quienes descendió Booz, bisabuelo del rey David. Amnón, hijo de David, violó a su hermana Tamar, un acto violento y abominable motivado por la lujuria y el mal consejo de su amigo Yonedab. Dios no aprobó esta conducta y permitió que Absalón, hermano de Tamar, vengara su honor matando a Amnón, lo que desató una guerra civil entre Absalón y su padre David. La Biblia no esconde ni justifica estos casos de incesto, sino que los expone y condena, mostrando las consecuencias negativas que tuvieron para los individuos y las familias involucradas. El incesto es un pecado contra Dios y la naturaleza humana, y va en contra del propósito divino para el matrimonio y la familia. La Biblia enseña que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer que no sean parientes cercanos, y que se amen y respeten mutuamente. El incesto trae consecuencias negativas como la vergüenza, el rechazo, la violencia, la maldición, la enfermedad y la muerte. Además, afecta la salud y la genética humana, pudiendo causar problemas congénitos en los niños nacidos de uniones incestuosas, tales como malformaciones, discapacidades, retrasos y enfermedades hereditarias. Los factores y consecuencias del incesto en la humanidad. Los problemas genéticos pueden surgir por diversos factores como la edad, el ambiente, la alimentación y la exposición a sustancias tóxicas. Sin embargo, uno de los factores más importantes es el genético, es decir, la información transmitida de padres a hijos a través del ADN. Esto se agrava en casos de incesto, cuando dos personas cercanamente emparentadas se reproducen. La proximidad genética aumenta la probabilidad de problemas congénitos en los niños, tales como hemofilia, fibrosis quística, albinismo y síndrome de Down, entre otros.
Estos problemas pueden afectar gravemente la calidad de vida de los niños, y en algunos casos, provocar su muerte prematura. Por esta razón, Dios prohibió el incesto y estableció leyes sobre los matrimonios entre parientes cercanos para proteger la salud y la santidad de su pueblo. Dios sabía que el pecado y la maldad habían deteriorado la naturaleza humana y que el ADN presentaba mutaciones y defectos genéticos. Estos defectos se podían transmitir de padres a hijos y agravarse si los progenitores eran parientes cercanos. Por eso, Dios puso un límite al incesto y estableció leyes claras al respecto. Adaptación de las leyes divinas. ¿Por qué Dios permitió el incesto inicialmente y luego lo prohibió? ¿No es esto una contradicción? La respuesta es que Dios no cambió sus leyes, sino que las adaptó a las circunstancias y necesidades de su pueblo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, sus principios y propósitos son eternos e inmutables. Sin embargo, Dios también es un ser de amor y misericordia, que entiende las necesidades de sus hijos en cada momento de la historia. Dios se revela progresivamente a su pueblo, proporcionando su palabra según la madurez y la capacidad de entenderla y obedecerla de su pueblo. Esto se conoce como la revelación progresiva de la palabra de Dios. Dios no entregó toda su palabra de una sola vez, sino que lo hizo poco a poco a través de diferentes medios, la naturaleza, la conciencia, los profetas, los milagros, las leyes y los pactos. La revelación culminante de Dios es Jesucristo, el Verbo hecho carne, la imagen del Dios invisible y el autor y consumador de la fe. Conclusión. Dios permitió el incesto en los primeros tiempos de la humanidad porque era la única manera de cumplir su plan de llenar la tierra con sus hijos y porque en ese tiempo no había riesgos ni problemas genéticos debido a la perfección del ADN de Adán y Eva. Sin embargo, más tarde, cuando el pecado y la maldad se extendieron, afectando también la naturaleza humana y el ADN se deterioró, Dios prohibió el incesto para proteger a la humanidad de las consecuencias negativas. En cuanto a Caín y su esposa, aunque la Biblia no especifica un castigo directo por su matrimonio incestuoso, es claro que las leyes y los principios divinos se aplicaron para preservar la salud y la santidad del pueblo de Dios, y su descendencia continuó poblando la tierra a pesar de los desafíos y pecados cometidos. El destino de Caín y sus descendientes. Recordemos que aunque de Caín descendieron muchos hombres malvados, Dios no lo dejó sin protección ni esperanza. Dios puso una señal en Caín para que nadie lo matara, diciendo, si alguno matare a Caín, 7 veces será vengado, Génesis 4 y 15. Esto significaba que Dios le dio a Caín una oportunidad para arrepentirse y buscar su gracia. Dios también le dio a Caín una descendencia que, aunque malvada, tuvo algunos destellos de civilización y cultura. Por ejemplo, de Caín salieron los primeros músicos, herreros y ganaderos, Génesis 4, 20-22. En este vídeo, hemos explorado cómo la Biblia responde a preguntas sobre la esposa de Caín y la descendencia de Adán y Eva. Hemos visto que todos los seres humanos descendemos de Adán y Eva, quienes tuvieron muchos hijos e hijas, incluyendo a la esposa de Caín. En aquel tiempo, no había prohibiciones contra el matrimonio entre hermanos, ya que era la única forma de cumplir el mandato de Dios de fructificar y multiplicar. Con el tiempo, Dios estableció leyes sobre los casamientos entre parientes cercanos para proteger la salud y la santidad de su pueblo. También vimos ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos en la Biblia y cómo Dios los juzgó y bendijo según su voluntad. Esto es lo que hemos aprendido sobre el tema del incesto en la Biblia. Espero que te haya gustado y sido útil. Si es así, no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante y edificante. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.